¿Ya? ¡Ay, gloria a Dios! Bueno, repito, hermana, lo que decía, ¿no? Que este es el día que hizo el Señor. Y yo lo creo, de verdad, lo creo de verdad. Porque nada sucede por casualidad. Nada sucede. Dios tenía ya preparado este día. Porque Dios sabe todas las cosas. Hay veces que el Señor nos sorprende con cosas a veces pequeñas, pero te quedas que dices, ¡oh, Señor! Y es verdad que este es el día. Así que yo lo creo. Y creo que Dios está aquí con nosotros, con nosotras. Así que, hermana, vamos a esta mañana a estar con los oídos bien atentos a lo que el Señor tiene para nosotras. Amén. Sé que es palabra de Dios, porque os aseguro que me lleva el Señor martillando la cabeza más de un mes, que me ha quitado hasta el sueño, por eso me veis más desmejorada, porque apenas ni he dormido. Ha sido una cosa tremenda que no me había pasado nunca. Cuando yo he preparado un mensaje, me lo he preparado y ya está. Pero ha sido algo muy tremendo. Me venían tantas cosas de la palabra de Dios. Parecía como si toda la Biblia me estuviera a mí hablándome. Y yo, a la hora de quererlo expresar, de quererlo poner, no sabía cómo hacerlo. Incluso he quitado muchas cosas de las que tenía ahí metidas dentro. Por eso te digo que esta palabra es del Señor. Aparte que todo lo que hablo no está hablado por mí, está todo aquí en la palabra. Vais a ver que va a haber muchos textos, pero porque era todo lo que el Señor va poniendo, todo. Por eso vamos a atender la palabra del Señor. Hoy es un día especial, es un día que Dios ha hecho para nosotras. No tenemos prisa, tenemos hasta la noche, hasta la tarde, así que tenemos que estar relajadas, ¿vale? Y disfrutar de este momento, porque el mañana no sabemos qué va a pasar. Así que disfrutemos hoy el presente, ¿vale? Entonces, voy a empezar leyendo el primer capítulo de Génesis. Parece un poco raro, ¿verdad? Pues sí, quiero hablar del principio de la creación. Dice en el Génesis 1:2 que en el principio estaba la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. En esa palabra es donde me quiero. Y las tinieblas, ¿qué dice? Que cubría el faz del abismo. Pero yo, a lo que el Señor me ha venido a hablar en esta palabra, es como al principio todo estaba desordenado, todo estaba liado, había oscuridad, había vacío. El Señor me hizo entender que a qué podemos comparar esta palabra, a qué podemos comparar esta imagen de que estaba todo vacío, oscuro y sin nada y desordenado. Entonces me vino a mi mente, ¿a qué lo podemos comparar? A la humanidad. Hermanas, a la humanidad. La humanidad estábamos así, todos en tinieblas. Era un vacío que había. Por lo tanto, como dice, la humanidad estaba oscura, triste y sin vida. Y también lo he querido comparar a una casa. ¿Qué pasa cuando una casa no hay luz, no hay nada, está vacía? No hay nada. No hay alegría, no hay vida, porque está todo vacío, está oscuro, no hay luz. Pues así también nosotros, la humanidad. Por lo tanto, sin Dios no hay nada, no hay vida. Y todos necesitamos a Dios. ¿Lo reconocemos que necesitamos a Dios? Dios es importante, porque sin Dios no hay nada. Amén. Así que quiero hablar también acerca del amor de Dios. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero fijaros bien, porque a veces leemos muy fácilmente este versículo, pero cuando uno lo medita bien, para todo aquel que en Él crea, o sea, Él vino, Él quiere que toda la humanidad se salve, Él vino para todo el mundo, pero dice, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para venir? No solamente el propósito de Dios era darse a conocer y que la humanidad sea salva. Dice que Él lo afirmó, y lo vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 12. Y veamos lo que dice. Bueno, yo me lo sé de memoria, pero prefiero que lo veáis vosotras también. Bueno, ¿lo pones ahí, Humberto? Dice, yo soy... Espera, no, ahora se me va a ir de la cabeza. Eso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, vemos que si el mundo estaba oscuro, Él es la luz. Por tanto, necesitamos a Dios. Porque sin Él no hay luz, no hay nada. Y Él lo afirma, yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo no va a andar en tinieblas. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué son las tinieblas? Pues la ausencia de Dios. Cuando uno no tiene a Dios en el corazón, cuando uno no tiene a Dios en su vida, es como estás en tinieblas. Así que dice la palabra de Dios que todas las cosas, en Juan 1, 3, 4, dice, bueno, pero vamos a leer hasta el 3 solo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Así que Dios nos amó, vemos que al principio Dios demostró su amor ya desde antes de la creación. Y en Colosenses dice, capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Amén. Entonces vamos a ver. Sí. Había una barrera. Dios formó todas las cosas, formó al hombre, y vemos que al principio de la creación, Dios se paseaba con Adán y Eva, y había comunión entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que a consecuencia del pecado de la humanidad, se rompió esa relación. Es como que hubo como un corte. No sé si vosotros habéis visto a veces en esos dibujos que presenta que hay como un corte y se ve como un abismo, ¿verdad? Y entonces vemos que la cruz es el paso para poder cruzar ese abismo. Pues toda la humanidad estábamos apartados de Dios. El pecado nos separó de Dios. Y esa barrera no fue una decisión de Dios de abandonar a las personas, sino que fue el resultado del pecado. El pecado hizo que alejara su rostro de nosotros. Y eso fue lo que formó la barrera esa. Por tanto, Dios no quiere que nadie se pierda. Él es el primero, el más interesado, porque para eso vino. Su plan era venir a la humanidad, a darse a conocer. Entonces dice en Juan 3:17, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como hemos visto antes, bueno, lo vamos a leer ahora, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Él no vino a juzgar. Su plan, su propósito era traer esa palabra, esa oportunidad a la humanidad para que el mundo sea salvo por él. Entonces, pero hay unas condiciones.
para recibir la salvación es necesario varias cosas. Una de ellas es creer en Jesús. Si no se cree en Él, es imposible, ¿verdad? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esa es una de las cosas que Dios pide también. Y arrepentimiento, un arrepentimiento sincero. Entonces, claro, si queremos la salvación, hay una serie de cosas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Así que otra de las cosas es obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. No podemos querer la salvación y luego nosotros hacer lo que nos dé la gana y no obedecer a lo que Dios nos dice. Hay unos requisitos, hay unas normas. Entonces, por eso dice que tenemos que tener estas condiciones para poder alcanzar la salvación. Porque como hemos dicho al principio, lo más primordial es creer en Jesús y aceptarle a Él. Y también otra de las cosas es perseverar en la fe hasta el final. No que hoy empiezo y luego me canso y dejo las cosas del Señor, como hay muchos que se convierten al Señor, pero luego se apartan. Entonces no, el Señor dice que hay que perseverar, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Y además hay un texto en Apocalipsis que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por tanto, tenemos que perseverar hasta el final. Si queremos obtener ese premio y alcanzar la vida eterna, tenemos que ser fiel hasta el final. Entonces vemos, hermanas, que la salvación no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es un regalo muy valioso. Es un regalo que a Dios le ha costado un precio muy alto. No se puede ganar por obras. La salvación no se puede ganar por obras. Hay gente que dice, si yo hago bien, yo doy esto, doy a los pobres, hago esto, hago lo otro. Pero no se gana por las obras, sino por la fe en el Señor, por creer en Él. Luego las demás cosas vienen por añadidura. Pero lo primero es la fe, creer en Él y obedecerle. Y luego después viene las obras, porque dice que también la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, es necesario también la fe junto con las obras. Si yo tengo fe, verdaderamente también tengo que demostrarlo por mis obras. Porque si yo digo que tengo fe y luego estoy haciendo lo que no corresponde a lo que Dios nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tú realmente? Entonces, la fe tiene que ir acompañada con obras. La fe debe ir acompañada también de arrepentimiento, como hemos dicho. Si yo no me arrepiento de lo mal que hago, entonces hay que arrepentirse. Y cada día a veces tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor, porque siempre estamos fallando, ¿verdad? Y uno tiene que arrepentirse y pedirle al Señor perdón. Y no ser orgulloso y todas esas cosas, ¿no?, que Dios nos manda. Y bueno, vemos que Dios siempre está haciendo un llamado a la humanidad. Él siempre está haciendo un llamado a aquellas personas que están perdidas, que no conocen al Señor. Dios está haciendo un llamado en esta mañana. Si hay alguien que no conoce al Señor, Dios te está haciendo un llamado. Y dice en Isaías 45:22. Cuando esté me lo decís. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Fijaros bien, o sea que Dios está haciendo un llamado a la gente. Mirad a mí, venid a mí, todos los confines de la tierra y sed salvo, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Así que a veces el mundo está tan distraído con tantas cosas que nos envuelve, como a veces el enemigo nos viene a embolicar con tantas distracciones,
que realmente no nos acordamos de Dios ni pensamos en Él. Pero Dios dice, venid a mí, y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Y también hay una palabra que me gusta mucho, que está en Apocalipsis 3:20, donde Dios hace un llamado también. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre mi voz, oye mi voz, yo abriré y entraré a él y cenaré con él y haré morada. Y esto nos dice muchas cosas, hermanas. Si tú abres, yo entraré a ti y cenaré contigo, haré morada. Pero fíjate cómo el Señor, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta, si alguno quiere venir, quiere abrir, vemos que Dios no dice las cosas de una forma impositiva. No lo dice como te lo ordeno. Dios da libertad. Dios da libertad para que cada persona decida por sí mismo. Dios no obliga a nadie, pero sí te advierte. Los que estamos aquí no es porque Dios nos haya obligado, sino porque Dios nos ha advertido y hemos sido receptivos a la voz de Dios. Entonces Dios es muy delicado al Señor. Así que pon oído atento si hay alguna que no ha conocido a Dios todavía. Dios está haciendo un llamado a que vengas a Él, porque Él quiere tener comunión contigo. Esa comunión que se perdió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, se rompió, Dios tuvo que poner una valla, o sea, el ángel de Dios se puso por medio para que realmente ya el hombre no pudiera acceder a todas las bendiciones que Dios tenía. Y ahí hubo una separación. No que Dios haya separado realmente del todo, porque Dios siempre, por su misericordia, está ahí una y otra vez llamando. Pero ya no hubo esa comunión que había antes. Y Dios quiere tener esa comunión con el hombre. Quiere tener una comunión con nosotros. Pero para eso también tenemos nosotros que desearlo, hermanas. Porque si yo no lo deseo, Dios no puede darme lo que yo no deseo. Hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que pedírselo al Señor. Hay que decirle, Señor, entra en mi corazón, ayúdame, yo quiero caminar contigo, quiero que tú me hables, quiero que tú me muestres. Y Dios te va a hablar, te va a mostrar, porque Dios es un Dios bueno, un Dios que nos ama. Cenaré con Él y Él conmigo. Qué bonito esa comunión, de esa relación con el Señor. Cenaré con Él. Aleluya. Vemos que cada uno, como hemos dicho, es libre. Pero yo te aconsejo que escuche la voz del Señor que nos está hablando. Es necesario abrir la puerta. Es necesario abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre. Me acordaba, pensando en esto, en la relación que hay entre Dios y el hombre. Fijaros, el que conoce la historia de Enoc, ¿vosotros conocéis la historia de Enoc? ¿Quién levante la mano? ¿Quién conoce la historia de Enoc? Bueno, pues este hombre era un hombre, dice la palabra, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Fijaros qué comunión tenía Enoc con Dios, qué relación tan fuerte tenía que desapareció, Dios se lo llevó. Qué bonito, ¿no? Y Dios quiere tener esa relación con nosotros. Así que el ejemplo lo tenemos en Enoc. Hay muchas formas en las que Dios nos llama. Hay muchas formas. Dios tiene muchas formas en las que Dios nos llama. Una de ellas es a través de la palabra. Por ejemplo, yo ahora os estoy predicando la palabra de Dios. Es una forma en que Dios está hablando, porque está hablando a través de una persona que Dios le ha puesto una palabra y entonces a través de la palabra
está hablando Dios a través de un siervo o de una sierva, de la palabra que se predica. También Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla, porque supongo que a vosotros os pasará, ¿no? Cuando leéis la palabra, abrís la Biblia por la mañana en vuestro devocional o a la hora que os va bien, veis cómo la palabra cobra luz a vuestra mente y os abre el entendimiento de muchas cosas. Y es verdad, la que no lo ha hecho, yo os animo que lo experimentéis, porque es algo maravilloso. Es algo maravilloso cuando tú por la mañana, antes de empezar el trabajo, antes de otras cosas, pongas a leer la palabra, aunque solo sea poquito, y tú le dices al Señor, Señor, háblame a través de ella. ¿Qué me dices hoy en este día? Y os aseguro que os vais al trabajo cambiadas. Porque cuántas veces el Señor me ha hablado, me ha corregido, me ha reñido. Cuando yo estaba leyendo la palabra, me ha hecho ver las cosas que he hecho mal, todo. Y ahí en ese momento, esa intimidad con el Señor, como Dios te habla. Y es hermoso. Por eso que es importante. Además, ya Dios dejó la palabra escrita para nosotras, para que pudiéramos alimentarnos de su palabra, de Él. También una de las cosas por las que Dios se comunica es a través de experiencias personales. Y es muy importante. Quizá muchas de vosotras tenéis experiencias donde Dios también os ha comunicado, os ha llamado. Yo tengo muchas experiencias que contar, pero no es este el propósito ahora. Y por eso lo digo, que Dios también, a nivel personal, Dios te llama. Dios te llama. Solamente voy a decir una cosita pequeña. Ya desde niña, el Señor me llamó. Ya desde niña. Y es maravilloso, hermana, porque yo entraba a una iglesia católica y a mí se me ponían los pelos así de punta. Porque ya el Señor había entrado dentro de mí. Ya el Señor me tenía. Y yo cuando entraba yo decía, ahí está el Señor. Y yo me estremecía toda. Y así he tenido mucha experiencia como el Señor me ha llamado, me ha hablado. Y es maravilloso, hermanas. Dios tiene muchas formas. Incluso hasta viendo la televisión. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Hasta viendo la tele, con ciertos programas o ciertas películas, ahí el Señor me ha hablado. Y por eso te digo que Dios tiene 1000 formas de llamar, pero hace falta tener los oídos abiertos. Estar atento a la voz de Dios. Porque a veces también hay tanto ruido a nuestro alrededor, que si la tele, que si esto, que si lo otro, que no podemos escuchar la voz de Dios. Y hay que saber, por eso a veces necesitamos ese silencio, ese momento de esa intimidad con el Señor para dejar que Él nos hable, que Él nos ministre. Porque es bueno escuchar la palabra, venir a las predicaciones, pero es importante a nivel personal, porque a mí no me alimento solo de lo que el pastor o la pastora o una invitada venga a darme una palabra. Yo tengo que recibir palabra de Dios. Yo tengo que recibir esa palabra que me va a alimentar para el día, esa palabra que me va a hacer cambiar, que me va a hacer reflexionar sobre cómo estoy caminando, qué estoy haciendo, y eso es ese momento de intimidad. Por eso es importante, muy importante, mujeres de Dios, tener ese tiempo para poder tener esa comunión. En ese momento no hay ruido. Yo a veces incluso, aunque a veces en medio del ruido también, si tú estás conectada, también Dios te puede hablar. Porque yo hasta en el tren, bueno, me acuerdo un día, voy a contar una experiencia, me acuerdo un día que yo estaba muy triste porque mi hijo andaba con una chica que no era de la iglesia y bueno, y yo como quería una chica cristiana para él, yo estaba muy atribulada y lloraba y todo. Y estaba un día, iba yo en el tren y yo decía, Señor, y tal y cual. Y sabéis, hermanas, que fue algo maravilloso, porque abrí la palabra y fue a abrir la palabra y el Señor me empezó a bombardear.
me empezó a decir que todas las cosas aman a Dios para bien, y me empezó a decir tantas cosas, y el Espíritu Santo me llenó de tal manera que yo en ese momento no me importaba los que estaban allí, yo empecé a alabar al Señor. Y llegué a la iglesia, yo salí de mi casa triste, llorando, y llegué a la iglesia con un gozo, con una alegría, porque Dios me había estado hablando, me había estado dándome paz para que yo descansara en Él. Por eso que cuando tú tienes ese tiempo con el Señor, es maravilloso, hermanas. Pero es una pena que, aparte de que Dios avisa, llama y te dice, yo soy Dios Todopoderoso, que he venido aquí a este mundo a que tú tengas la oportunidad de que te salve. Pero sin embargo, fijaros bien, no todos aceptan el llamado de Dios. No todos, no todo el mundo quiere aceptar el llamado. No, le estás hablando y parece que no están atentos, no les llega la palabra aquí. Así que no es triste o no es triste. Si a mí me da pena cuando yo veo que tú le hablas a la gente y no hace caso, imaginaros Dios, ¿qué no sentirá Dios? Entonces, dice en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Un aplauso al Señor. A todos los que creyeron en Él, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Fijaros bien, qué maravilloso. Amén. Así que, pero fija bien, hablando de los que no quieren, aceptan el llamado. Dice, Jesús lloró. Si a nosotros nos duele, cuando vemos que la gente no quiere, Dios lloró, Jesús lloró. Cuando estaba allí viendo a su pueblo y veía a Jerusalén, decía, Jerusalén, Jerusalén. Ponlo si quieres para que lo vea la semana. Está en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? El corazón de Dios se estremece, porque si yo, que soy humana, pecadora, a veces no entiendo cómo la gente puede rechazar algo tan hermoso que Dios nos ofrece, algo tan lindo que es para nuestro bien, que es la vida eterna, porque si no vamos a tener condenación. Dios nos está ofreciendo algo maravilloso. ¿Y cómo puede ser que tú le hablas a la gente y que la gente no quiera? Entonces Jesús lloró, viendo la incredulidad de su pueblo, viendo como su pueblo mismo lo rechazaron. Por eso, hermanas, escuchemos la voz de Dios, porque Dios se merece que lo escuchemos. Vemos que en estos versículos que hemos leído anteriormente, dice que unos creyeron y otros no creyeron. Y las consecuencias se reciben. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz, esa luz preciosa que alumbra a todos los hombres, vino a este mundo, a ese mundo que fue creado por Él. Porque dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más, fijaros bien, amaron más la oscuridad que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas.
Es fuerte la palabra, ¿eh? Es fuerte lo que Dios dice. Amaron más las tinieblas. La gente que no quiere saber de Dios, los que no aceptan, al revés, rechazan la luz, rechazan todo lo que tú le hablas. Y dice la palabra que hay hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Pero nosotras somos hijas. Amén, aleluya. Así que cada persona, dice la palabra, que cada persona es muy importante para Dios. Cada persona es muy importante, porque Dios no hace excepción de personas. Él llega a los que están en África, a los que están en la China, en la India, a los que están en Japón, a todo lugar. La prueba está, hermanas, la cantidad de iglesias que hay repartidas por todo el mundo. Cómo Dios toca los corazones, ¿verdad? Y la gente acepta. O sea que Dios ama a todas las personas y es muy valiosa para Él. Y pensando en esto me de la parábola de la oveja perdida. Dice en Lucas 15, 4, 7, vamos a leerlo. En Lucas 4, 7. Lucas 4, capítulo 7. Dice, 15. Me habré equivocado al escribirlo. Sí, no, perdón. 4 es el versículo. 15, sí, perdón. 15. No pasa nada, estamos en directo. Quince. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarlas? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Fijaros bien, por eso que Dios ama a todos. Dios quiere de todas las personas, como dice aquí en la parábola, ¿qué hombre? Y esto está comparado al Señor, porque es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Así que Él, por eso para Él, todas son valiosas. Y si es necesario por una que se salve, Él va a hacer lo posible para que esa persona se salve. Amén. Entonces, si hay alguna que no ha creído en esta mañana, yo te invito esta mañana. Si alguna no ha creído en el Señor, que todavía no ha tenido esa experiencia con Él, yo te invito esta mañana que tú reflexiones y que tomes una decisión. No lo dejes para mañana, porque el mañana no sabemos qué puede pasar. Pero Dios está llamando. Dios llama a los corazones. Si hay alguien que aún no ha aceptado al Señor, Dios te está dando la oportunidad para que tú vayas a Él. Si hay alguna que se entregó su vida al Señor y se apartó, también es hora de volver. Es hora de volver. Entonces, pensando también esta palabra, me vino también a la mente la parábola del hijo pródigo. Y ahora quiero que os imaginéis una escena. Imaginaros ahora por un momento, como si fuera una película, que el hijo pródigo se ha apartado del padre, el padre ya lo da al hijo por perdido, y el hijo está ahí, oloroso, pestoso, porque estaba cuidando cerdo, no había trabajo, no había otra cosa. Imaginaros cuando una persona está con animales así como huele, ¿no? Y él estaba pestoso y mal. Pero llegó a reflexionar, como diciendo, ¿qué he hecho yo? Si en la casa de mi padre tenía todo. Y entonces pensó, iré a mi padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ahora imaginaros la otra escena donde el padre está ahí esperando la vuelta de su hijo. Como a muchas de nosotras que tenemos hijos que a lo mejor están un poco así de aquella manera y estamos esperando a que vuelva. Así el padre estaba esperando y cuando ve a su hijo llegar, ¿qué hace el padre? Va corriendo a buscar a su hijo y a abrazarlo. Y no le importó que su hijo oliera, no le importó nada, sino porque su amor era muy grande. Porque ¿qué padre no va a amar a su hijo? Aunque esté oloroso, aunque esté como esté, lo besa, lo abraza y hasta casi le come sus mocos, sus babas cuando está ahí, del amor del padre. Y es verdad. Imagínalo, porque esto es una parábola que está comparando a Dios. Es Dios, hermanas. Es Dios el que está esperando a que la persona que está perdida, la persona que se ha alejado del Señor, que vuelva al Señor, que vuelva al redil, porque no vas a encontrar otra cosa mejor que con el Padre. Por eso que estoy segura que las lágrimas del Padre, de la misma emoción, de la misma alegría, correrían por sus mejillas. Porque os pasaría a vosotros, a mí me pasaría. Cuando yo pienso que mi hijo está perdido, que está, madre mía, es una alegría tan grande, es una alegría tan hermosa, que yo me imagino a ese padre, yo me imaginaba la escena, a ese padre abrazando a su hijo, llorando de gozo. Y no solamente eso, sino que fue e hizo fiesta por su hijo. Mató el mejor becerro para su hijo amado e hizo fiesta por él. Así el Señor se alegra por uno que se arrepienta, y no solo por uno que se arrepienta, sino por uno que va al Señor. Por uno que dice, Señor, yo quiero conocerte, quiero que tú estés en mi corazón, que entres en mi vida. Porque así como Dios es la luz que alumbra el mundo, también Dios alumbra nuestro interior, alumbra nuestro hogar, porque cuando la luz de Cristo está dentro de nosotros, esa luz la podemos transmitir a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a los que nos rodean. Hermana, porque ya la luz, somos hijas de luz, por tanto, vamos dando luz. Por eso es importante, ya no solamente la pródiga que se ha apartado, sino la que no conoce al Señor. Dios quiere que tú seas hija de luz. Aleluya. Jesús, hermanas, es el mayor de los regalos que podía darnos el Señor. Aleluya. Es el mayor regalo. Tenemos el mayor regalo. Así que gózate en esta mañana. Tenemos el mayor regalo. A ese Jesús que vino a nuestras vidas, que iluminó nuestra mente, que nos hizo entender. Aleluya. Es el regalo de Dios. Un regalo que a él le costó un precio muy alto, que vino a este mundo, se despojó de toda su gloria, de todo su poder, se hizo como uno de nosotros, no siendo nada para que nosotros pudiéramos ser salvos por él. Precisamente esta mañana, yo pensando y meditando, digo, Señor, pensaba un poco en mi niñez, cuando yo era pequeña, en mis turbulencias que yo he tenido en el hogar que me crié, con un padre que siempre estaba bebido, que le pegaba a mi madre, que siempre estaba con malos tratos, y yo lo pasaba muy mal, y yo decía, Señor, si yo no soy nada, ¿de qué casa me has sacado? Si no soy nada. Esto me lo hacía esta mañana, me lo pensaba el Señor, y me hizo recordar que Él, siendo el poderoso, se hizo nada, se hizo como uno normal. Fijaros bien hasta dónde su amor es tan grande que Él se anonadó, se despojó de toda su gloria para nosotros, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. O sea que fijaros bien
Qué lindo, qué privilegio tenemos el que tengamos a este Jesús, ese regalo tan preciosas, ese regalo de Dios, un regalo muy valioso que hay que cuidarlo. Hay que cuidar ese regalo, no dejar que el Señor se aparte de nosotros con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Hay que cuidar ese regalo. Y cada hermana es un regalo de Dios para nuestras vidas. Cada una somos un regalo. Vosotras sí es un regalo para mí. Es un regalo, porque Dios dice que quería tener muchos hijos, muchos hermanos, y Dios nos ha dado muchos hermanos, mucha familia. Así que somos una familia, somos un pueblo. Aleluya, son regalos de Dios que Dios nos da a nuestras vidas para que nosotros, en nuestro caminar por esta tierra, podamos disfrutar con los hermanos y que se nos haga el tiempo mejor, más agradable. Porque qué triste sería si uno estuviera solo, ¿verdad? Qué triste, pero Dios nos da hermanos. Cada hermano es un regalo de Dios, así que tienes que cuidar a tu hermano. Tú tienes que decir a tu hermana, hermana, eres un regalo de Dios para mí. Díselo a tu hermana, eres un regalo de Dios. Rosana, eres un regalo de Dios. Eres un regalo de Dios, Marisa. Eres un regalo de Dios. Viviana, toda. Génesis, eres un regalo de Dios. Aleluya. Cuida tus talentos que Dios te da, porque son regalos de Dios. Cuida tus talentos. Los talentos que Dios nos da, hay que cuidarlos, porque Dios nos da los talentos por algo, no así para que nosotros los tengamos ahí en un rincón desperdiciado. Hay que usar los talentos que Dios nos da. Dios nos ha dado talento para su gloria, para que lo usemos, no para que se enrobine. Hay que usar los talentos que Dios nos da. Amén. También hay que cuidar, que es un regalo de Dios, nuestra heredad, que es nuestra familia. Hay que cuidar nuestra heredad. Hay que cuidarlos, tratar a nuestra heredad con amor, llevarlos a Cristo con amor, sin imposición, hermana. Pero como Jesús no impuso, dijo, el que quiera, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere. O sea que vayamos a nuestros hijos, pero con amor, sin imponer nada. Amén. Cuidemos nuestra heredad, porque es un regalo que Dios nos da. Pero sobre todo, hermana, el mayor regalo es Dios. Aleluya. Y vuelvo a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, por su gracia, somos hijas escogidas para Él. Aleluya. Y dice en Pedro, en 1 de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotras sois linaje escogido. Vamos a leerlo tranquila, Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciemos las buenas nuevas y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra que todas nosotras en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora habéis alcanzado la misericordia. Amén. Y voy a leer un versículo que leyéndolo esta mañana, digo, Señor, qué hermoso. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. Pero dice aquí también Tito, porque vosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y de los deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, hermana, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Y por quién? Justificados por Él, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Ya hemos visto en Efesios que dice que lo que éramos antes, y que antes éramos pecadores, pero Dios en su misericordia nos rescató y nos lavó con su sangre, ¿verdad? Y Dios no solamente eso, dice que fuimos escogidas desde antes de nacer. En Jeremías 1:5 lo dice. Tenemos un privilegio muy grande, hermanas, que Dios nos haya escogido. A nosotros que no somos nada, como decía yo a la hermana esta mañana. Digo yo que no soy nada, es que soy muy así, pero Dios tuvo misericordia, me escogió. Porque digo, yo no soy nada, porque decía, esta es la pastora. Y yo digo, bueno, pues sí, soy aquí una cosita de, no soy nada, pero Dios tuvo a bien escogerme a mí. Dios coge a los apóstoles, que eran pescadores, eran hombres sencillos. Dios coge a los más vil, a los más sencillos. Dios no coge a los más sabios, ni a los más listos, ni a los más, sino a la gente sencilla, a los que realmente aman al Señor y tienen un corazón preparado para amarle. Amén. Y dice que nos escogió desde antes. O sea, ya desde antes, Él ya había pensado en ti. Había pensado en mí. Había pensado en cada una de nosotras. Y no digo yo en su palabra. Somos adoptadas para el avance de su gloria. Aleluya. En Efesios, vamos a leerlo. Efesios 1, del 5 al 6. Porque tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Efesios del 5 al 6. ¿Ya está? A ver, alguna que le lea con voz fuerte. Efesios. Fuerte, fuerte. Amén. Por su voluntad. ¿A Él le plació? Él le plació. Porque a veces uno dirá, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué te fijaste a mí? Porque a Él le plació. A Él le plació. Y si Él quiere, Él hace lo que quiere. Y a Él no le podemos discutir. Si Dios quiere, gloria a Dios. Así a Él le plació. Qué bonito, gloria a Dios. Dios nos ha adoptado, hermanas. Somos escogidas para la alabanza de su nombre. Dios quiere que seamos alabanza. ¿Y qué es alabanza de su nombre? Es que podamos realmente reflejar, alabarle a Dios con nuestros actos, con nuestra forma, con nuestras vivencias, que lo podamos alabar a Él, porque Él se glorifica en nosotros, Él se glorifica en cada una de nosotras. Aleluya. Dios escogió a Israel, hermanas, escogió a Israel para ser un pueblo especial, diferente a las demás naciones. ¿Y por qué también le cogió a Israel? Porque yo a veces lo he pensado, Señor, ¿por qué fue a Israel? ¿Por qué? Porque a Él le plació. Él le plació. Pero qué triste que ese pueblo, siendo un pueblo donde había recibido tantas bendiciones, donde Dios había mostrado tantos milagros,
Y sin embargo, ¿qué pasó? El pueblo todo el rato quejándose, todo el rato mal. Y Dios, ¿qué pasó? Tuvo que no recastigarlos en sí castigo, sino sí reprenderlos por causa de su dureza de corazón. Y si vemos también Faraón, Dios tuvo también poco ahí que también castigar a Faraón, porque también Faraón era duro de corazón, ¿verdad? Y dice que ellos empezaron, el pueblo de Dios, de Israel, empezaron a adorar a ídolos, a dioses que Dios había precisamente en el Antiguo Testamento, había prohibido que el pueblo adorara y que hiciera, que se postrara ante imágenes. Y eso es algo que Dios aborrece. Entonces Dios tuvo que castigarlos. Porque hay una palabra que está en Éxodo. A ver dónde está aquí. Éxodo 20, del 3 al 5, dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Hay gente que tienen imágenes, tienen a un Jesucristo colgado, tienen una virgen, pero Dios, te lo digo esta mañana, pues si hay alguna que no sabe nada de esto, Dios en su palabra eso lo condena, porque eso es idolatría. Dios no quiere que adoremos a imagen y a ídolos. Así que si tú tienes una imagen de esas, piensa que eso no es Dios, es una imagen que un hombre ha cogido un tronco, lo ha pulido, lo ha tallado y ha hecho una imagen. Y ahí lo ha acordado y dice, este es mi Dios, y lo adora. No. Dios no quiere que hagamos eso. Eso Dios lo rechaza. Así que no tengamos dioses ajenos. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Y yo pensando en esto, digo, Señor, pues a mí me encanta que tú seas celoso. Porque, claro, yo quiero que sea celoso de mí, que me cele. Porque el celo de Dios es un celo santo, hermana, que nos cela, porque Él quiere estar con nosotras. Quiere que nosotros le amemos a Él. Porque es normal, si tú tienes un hijo, tú quieres que tu hijo te quiera a ti, no que quiera al vecino y a ti no te quiera. ¿Verdad? Porque, oye, para eso lo he parido yo. Entonces lo lógico es que uno quiera que tu hijo te quiera a ti. No que tú ves que tu hijo te desprecia y con el otro tiene nada y a ti te tiene ahí arrinconada. Dios mío, yo estaría llorando. Entonces, yo quiero, a mí me encanta, porque es señal de que Dios me ama. Señal de que Dios nos quiere. Porque Él quiere estar conmigo, quiere estar con nosotros. Dice, yo soy un Dios celoso. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y si yo soy su hija, si somos su hija, Él es nuestro Padre. Y si mi Padre me ama, yo le amo a Él. Aleluya. Si nuestro Padre nos ama, nosotros también le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amén. Y cuando algún día tú te sientas bajoneada, busca del Señor. Y el Señor te va a levantar. El Señor te va a fortalecer. Y te va a volver a renovar tu fuerza en Él. Así que, hermanas, somos herederas de su gracia. No solamente hijas, sino herederas. Nos ha hecho herederas. Porque los hijos son los que heredan, ¿verdad? Si yo tengo una casa, ¿a quién le voy a dar la herencia? A mis hijos. Por lo tanto, la herencia son para los hijos. Así que tenemos una herencia, hermanos. Una herencia. Así que hay que gozarse, porque Dios nos ha dado una herencia. Tú imagínate que tú tienes un familiar que ha fallecido y te ha dejado una herencia de una casa bien grande. ¿Cómo te sentirías tú? Y más ahora en estos tiempos, como está la cosa. ¡Ay, Dios mío, que yo estaba sin casa! Y una casa grande. ¿Cómo te sentirías? Estarías por las nubes de contenta. Pues la casa que Dios nos ha dado es una casa que no envejece, una casa que no se estropea, que no se deteriora, que aunque pase años,
porque vamos a estar en su presencia, es la morada de Dios, vamos a estar con su reino. Amén. Es esa herencia bonita que Dios nos da, de ser sacerdote, de ser un pueblo especial, un pueblo santo, escogido para Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Aleluya. Somos herederas de su gracia, por amor, hermanas, porque nos ama, porque nos ama. Así que sepas una cosa, la herencia que Dios nos da es segura, es incorruptible, es un regalo de Dios que tiene un precio muy alto, que solo se puede obtener a través de Cristo. Y solo sus hijos son los herederos del reino. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y en Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Así que, hermanas, tenemos gozo, alegría, porque Dios nos ha hecho herederas. ¿Por qué? Porque hemos sido de las que hemos dicho sí al llamado de Dios. A la que hemos dicho sí, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Y una de las cosas que le dije al Señor cuando me convertí, le hice un poco, me dio un poema. Seguiré tus huellas, Señor. Las seguiré hasta el fin del mundo. Tú te lo mereces más que mi propia luz. Tú te lo mereces porque tú me hiciste mujer, porque tú sufriste por nosotros. Mas antes de morir, pedirte quiero que aunque mis pensamientos perduren, aunque... Ay, ya no me acuerdo del final. Que mis pensamientos perduren mi misericordia. Ese es el texto. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y grande es su fidelidad. Aleluya. Así que, hermanas, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para vosotras. Espero que dé fruto. Si hay alguna que verdaderamente no entrega todavía su vida al Señor, ahora es tiempo. Ahora es tiempo de renovarte y de buscar al Señor. Amén. Así que vamos a poner una canción y vamos a dejar que el Señor nos esté ministrando. Aleluya.